tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado durante estos 3 años y 9 meses, ni te lo contarán, aquí te lo hemos contado. Lo que otros no te han mostrado durante estos años, ni te mostrarán, ni te contarán, aquí te lo hemos contado, te lo hemos mostrado. Seguimos día a día clarificando la información para que sepas realmente lo que ocurre en nuestro país. Otro programa intenso el de esta noche. Enseguidita va a estar aquí con nosotros Alberto Fernández, candidato presidencial. Viene de una gira exitosa por Europa. Estuvo ayer en Tucumán, reunió en una misma mesa a empresarios, a la CGT, a pequeñas y medianas empresas en la búsqueda de un acuerdo económico y social. Tema fundamental para el próximo gobierno y para el despegue de la economía. En muchos lados, en muchos sectores, ya solamente ahora con ser candidato, pero Alberto Fernández es tenido en cuenta como el virtual presidente de la Argentina. Negociación con el fondo, todo lo que a usted le interesa saber esta noche, Alberto Fernández a fondo aquí, como usted se merece, para saber realmente lo que piensa el candidato presidencial. No lo que muchas veces el periodismo oficialista está tratando día a día de ir buscando sin temas que importen a la Argentina. Hay que pensar la Argentina que viene en grande. Hay que pensar la Argentina que viene con un nuevo modelo económico, porque tras el fracaso del macrismo y del neoliberalismo es urgente que el punto de partida de un nuevo gobierno sea, por ejemplo, el acuerdo económico y social que ya está buscando Alberto Fernández. Así que va a ser muy interesante esta noche el mano a mano con Alberto Fernández, y para que ustedes se entere realmente de lo que piensa quien todas las encuestas están indicando va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Macri complicado. No te lo van a contar, no te lo cuentan ni te lo muestran los medios oficialistas. Pero cada vez más el presidente Mauricio Macri y su familia tienen frentes abiertos en la justicia con causa muy preocupante para el gobierno, para Macri. No solamente es Macri, también son funcionarios de importancia como Dietrich, como Iguacel. Las causas se van acumulando. Hoy, por ejemplo, Macri quedó imputado en una nueva causa judicial. Se va a empezar a investigar si el presidente y el gobierno favorecieron una corrida bancaria después de las PASO para echarle la culpa a la gente, para castigar a la sociedad argentina que votó en contra de este proyecto y de este modelo económico. Así que enseguidita con Irina Hauser, con Juana Morín, vamos a estar hablando de eso. La inflación otra vez vuelve a ser alta en la Argentina, también Fernando Alonso enseguidita con ese tema. Pero hoy, finalmente, como debería haber ocurrido hace tiempo, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de emergencia económica. Un proyecto que desde la Iglesia Católica, las iglesias evangelistas, la oposición, los movimientos sociales, vienen pidiendo desde hace tiempo frente al avance del hambre en la República Argentina. Sin lugar a dudas es uno de los grandes temas de preocupación en la Argentina de hoy. El avance del hambre, sobre todo en los chicos, en las familias más humildes. Hubo que batallar mucho con este tema, porque este gobierno insensible, que no le importa lo que le pasa a los sectores medios y populares y pobres de la Argentina, batallaban en contra. No lo tienen en la agenda. Lo invisibilizaron. La presión
política, social, de las organizaciones sociales, hicieron que contra su voluntad, el oficialismo tenga que sentarse hoy en las bancas y acompañar, porque iban a quedar muy en evidencia, muy al descubierto, el proyecto de la oposición. Ahora, fíjese, porque esto no lo decimos nosotros, hasta ayer lo decían ellos. Fíjese que no creen en esto ahora, porque les toca hacer gobierno. Hoy, por ejemplo, Elisa Carrió no estuvo presente en la sesión de la Cámara de Diputados. Una de las principales aliadas de este gobierno, convertida virtualmente junto a Pichetto en jefes de campaña de Juntos por el Cambio, ante la borrada general de los principales dirigentes para hacer campaña por Macri y Pichetto. Elisa Carrió tampoco estaba a favor, porque si no hoy tendría que haber estado presente. Ahora, en el 2001, el 2002, Elisa Carrió tenía otro pensamiento. En muchas cosas pensaba diferente Elisa Carrió, de Macri, sin ir más lejos. Pero fíjese en el 2001-2002 lo que pensaba Elisa Carrió sobre el hambre en la Argentina. Lo primero, por favor, silencio. Lo primero es lo primero, el derecho a la alimentación de muchas madres que hoy no pueden dar de comer a sus hijos. Debe ser nuestra primera prioridad y estar todos de acuerdo. Señor presidente, si hay que tocar reservas, tocámoslo. Si hay que suspender el pago hoy de la deuda externa, suspendámoslo. Pero hagamos un programa entre todos para solucionar esto. Esta es una Carrió del pasado, era la Carrió preocupada realmente por la situación social, por los pobres. La Carrió de hoy en el gobierno de Macri es otra Carrió, que se ha derechizado totalmente y que llegó la semana pasada a decir esta barbaridad públicamente. Lo que digo es sí, somos pobres, pero tenemos que ser dignos. Yo hoy le dije a una señora que trabaja conmigo, que se queja todo el día, le dije, andate a la iglesia y pedí perdón, porque uno no se puede quejar todo el día. Y el otro, el jefe de campaña de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, que dijo que era una exageración hablar sobre el hambre en la Argentina, que la Argentina no era Biafra, que negó incluso las situaciones de emergencia en las que se encuentran miles de habitantes, hermanos nuestros, en la Argentina. Anoche, mire lo que dijo. Yo también en esto quiero ser sincero, y lo que te voy a decir no es muy correcto, pero yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida al de un país africano. En la Argentina funciona un sistema de seguridad social de una intensidad y de un costo extraordinario en términos del presupuesto nacional. Están en esta etapa en un proceso también de generar una sensación como que en la Argentina es tremendo el hambre que hay. Hay sectores que pueden tener problemas, hay que ayudar. Pero repasemos varias cosas. No es Haití. No es el África. ¿Pero hay hambre en la Argentina? No, puede haber algunos sectores que tengan dificultades. Los negadores de siempre. Así la sociedad respondió el 11 de agosto y va a responder. No hay hambre en la Argentina, dice Pichetto. No hay hambre en la Argentina, dice Pichetto, cuando desde la iglesia, los pastores evangélicos, todas las organizaciones sociales están diciendo lo contrario y se ve en el día a día. Hay hambre en la Argentina. Lo tienen que admitir y es producto de la política neoliberal que aplicó este gobierno. Esa es la consecuencia directa. Lo tienen que terminar admitiendo. Muchachos, es producto, Pichetto, del gobierno del que usted forma parte y ha defendido en estos 3 años y 9 meses de gestión. Se estima que la pobreza en la Argentina a fin de año va a estar en el orden del 40%. Es una vergüenza. Es una vergüenza que cuando la Argentina había recuperado para la clase media, a muchos que desde la clase pobre habían crecido un escalón, otra vez se hayan tenido que caer. Eso sí que cayeron otra vez en la pobreza y en la indigencia.
Escuche lo que anoche decía en este programa, escúchelo, senador Pichetto, el pastor Néstor Míguez de las iglesias evangélicas de la Argentina. Con mucho valor, hablando de las consecuencias de este modelo neoliberal en la Argentina. Un pastor evangélico. Mire lo que decía anoche. Yo era pastor en el centro de Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el 2001, y ahí teníamos un merendero, más de 140 personas en situación de calle todas las tardes. El problema no es que ahora nos enfrentamos con esto, sino que ahora ha crecido desmesuradamente. Desde el 2015 en adelante, pero especialmente en el último año. No es simplemente dar la comida que damos. Vienen con el tupper para llevarse, para el abuelo, para el hermanito, para la mamá que no puede venir. Es que este sistema neoliberal crea un cinismo moral. No es una cuestión de actitud personal de este funcionario que es insensible. Es que la idea de que los pobres son pobres por culpa de ellos, que no es necesario de sacrificar las ganancias de los ganadores para sostener la pobreza de los perdedores. Impecable la definición del pastor Míguez, impecable. Pinta lo que es el neoliberalismo, su insensibilidad y su dar la espalda a los que más sufren. Impecable. Me gustaría realmente, lo dije esta mañana en la radio sin que nadie se ponga, que muchos obispos de la Iglesia Católica Argentina tomen estas actitudes y se pongan hoy al frente del trabajo de los curas villeros, de los curas de Opción por los Pobres, antes que correrlos molestos de sus diócesis. Lamentablemente, es documento muy bueno de la Iglesia, pero a la hora de llevar a la práctica la palabra del Papa Francisco, de la Opción por los Pobres, no tenemos en la Iglesia Argentina obispos que puedan tener una definición tan exacta y concreta de lo que es este momento de la Argentina, como lo hizo este pastor evangélico. Hoy en el Congreso de la Nación, los dirigentes de la oposición así se plantaban ante la discusión por la ley de emergencia económica. La cuestión del hambre no es una cuestión de naturaleza política electoral, es una cuestión humanitaria. Y lo que hoy estamos dando respuesta es a esa situación. Hay niños y hay niñas que se acuestan sin comer las 4 comidas diarias hoy en la Argentina. ¿Ustedes saben lo que significa para un chico en edad de crecimiento no estar bien nutrido, no poder acceder a la leche y que la misma sea reemplazada por mate cocido o por bebidas lácteas que contienen leche? Y las voces del oficialismo, que como les decía anteriormente, por la presión social tuvieron que, contra su voluntad, porque no creen, dar quórum y votar a favor de este proyecto de ley de emergencia alimentaria en la Argentina, admitiendo lo que su gobierno ha producido. Convocatoria después de aprobar esta ley es que aquellos que están acampando, aquellos que están cortando calle, ojalá podamos lograr el consenso para que se vayan a su casa y puedan disfrutar con su familia esta sanción de esta ley que seguramente va a beneficiar a todos. La salida de la Argentina es trabajar, trabajar, trabajar. Vamos a mantener el equilibrio que nos hemos comprometido como gobierno en nuestra política fiscal, usaremos los instrumentos que corresponden y, por supuesto, le pediremos a las provincias, a la medida de su posibilidad, y a los municipios, que también tienen un vecino y al primero que buscan para que lo siga acompañando, que saquen un poquito de la caja que tienen guardado y que los ayuden. Nada más, presidente, muchas gracias. ¿Qué? La verdad, no lo había escuchado al radical agorilado Mario Negri, pero desconoce absolutamente la realidad. Es una ofensa decirle a los intendentes que saquen de lo que tienen. No sabe
el radical Negri, que son los intendentes los que están poniéndole el pecho a esta situación? ¿Los que están deteniendo situaciones más graves en lo social aquí en la provincia de Buenos Aires? ¿Que son los intendentes del peronismo los que tienen que sacar de donde no tienen para aumentar mes tras mes la cuota alimentaria porque el gobierno nacional no les da un centavo? Y producto de la política que usted, señor Negri, y este gobierno han aplicado, hay pobreza y hambre en la Argentina. Son muy cínicos. Toti Flores, que viene de abajo, diciendo que la única salida es trabajar, trabajar y trabajar, cuando la desocupación ha crecido en la Argentina. Pero son muy cínicos, ¿qué les ha pasado? Pero escúchelo de nuevo, realmente. Hay que desenmascararlos todos los días. La convocatoria después de aprobar esta ley es que aquellos que están acampando, aquellos que están cortando calle, ojalá podamos lograr el consenso para que se vayan a su casa y puedan disfrutar con su familia esta sanción de esta ley que seguramente va a beneficiar a todos. La salida de la Argentina es trabajar, trabajar, trabajar. Vamos a mantener el equilibrio que nos hemos comprometido como gobierno en nuestra política fiscal, usaremos los instrumentos que corresponden. Y, por supuesto, le pediremos a las provincias, a la medida de su posibilidad, y a los municipios, que también tienen un vecino, y al primero que buscan para que lo siga acompañando, que saquen un poquito de la caja que tienen guardado y que los ayuden. Nada más, presidente, muchas gracias. Es una vergüenza, ¿eh? Siguen provocando. Se están convirtiendo en las postrimerías de su gobierno en provocadores profesionales. El otro día me lo contaba, se los dije acá, me contaba el intendente de Avellaneda, Ferraresi, ¿a cuántas veces lo he escuchado a Mario Seco acá? El intendente Ferraresi me contaba, en el 2015 atendía al municipio de Avellaneda 600 familias en condición de indigencia. Hasta el 11 de agosto, antes de la devaluación que produjo este gobierno, 16.000 familias. Y después de la devaluación, el último fin de semana le crecieron a 20.000 familias a las que atiende el municipio de Avellaneda por indigencia y porque no tienen dónde comer. Y así se multiplican en los municipios de la ciudad de la provincia de Buenos Aires peronistas. Acá, en la capital federal, hay hambre en sectores, la ciudad más rica del país. Y Negri tiene la caradurez de decirle a los intendentes que están bancando la parada que saquen ellos de los trolls, de la publicidad, que saquen y que den y que atiendan esta urgencia social. Y Macri, que sigue culpando a las PASO, ¿no ve que están fuera de la realidad absolutamente? Están fuera de la realidad. El presidente sigue culpando al voto popular en un gesto muy antidemocrático porque les duele que la sociedad le ha dicho que no, sigue culpando a la sociedad de la situación económica. Escúchelo. En esta semana los argentinos estamos viviendo un clima de incertidumbre a partir del resultado de las PASO, que generó un impacto político pero también económico, ¿no? La mayor devaluación, la bolsa, el riesgo país, y eso impacta por supuesto en la macro y en los precios. Y sobre todo, lamentablemente, genera un impacto en el bolsillo de muchas familias, las que a la vez se les hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. Y donde más golpea esta situación, claramente, es en la mesa de los argentinos. Y producto de la última devaluación y de la inflación que Macri no pudo controlar, otra promesa incumplida, inflación que Macri no pudo controlar en agosto, 4%, la inflación para arriba, sigue castigando a la sociedad, 4% en agosto, 30% la inflación acumulada en lo que va del 2019, y se proyecta a 54,5% interanual, todo un récord que dejará Macri también en materia inflacionaria. Miren alimentos, cómo pega, por eso cayó en un 18% el consumo, 4,5% subieron los alimentos en agosto,
33,3% es la inflación acumulada en alimentos y la interanual para alimentos 58,8%. Por eso cae el consumo. La gente no puede comprar. Acá está el hambre en la Argentina. Mire la leche en polvo. Mire, de julio a agosto, en menos de un mes, la leche en polvo subió 10,2%, la manteca 7,2%, el tomate conserva 7%, el arroz 5,8%, el azúcar 5,2%, el aceite 4,2%, la picada común 4,7%, la leche en sachet, la leche sigue aumentando. Ya andá a buscarla de precios esenciales, 3,2%. ¿Y dónde se ve la quita del IVA, Fernando, en estos productos que está todo para arriba? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que recién estabas comentando que el diputado le pide un esfuerzo más a los intendentes y a los gobernadores. Bueno, la quita de IVA que hizo este gobierno a los productos de alimentos la están pagando las provincias y la están pagando los municipios, porque todo eso eran fondos participables que dejan de percibir. Se estima que el equivalente a toda la masa salarial de los empleados públicos de las provincias es lo que le está quitando el gobierno nacional a través de la reducción del IVA. Mirá si están haciendo un aporte grande los gobernadores y los intendentes. Así que Mario Negri puede pedirlo en el discurso, evidentemente no tiene los números sobre la mesa o directamente los ignora, como puede ser, como es seguramente lo más probable. Tengo acá una cuenta que hizo Cristian Buteler. En 44 meses del primer gobierno de Cristina, la inflación promedio fue 21,4. En 44 meses del segundo gobierno de Cristina fue de 29,2. En 44 meses del gobierno de Mauricio Macri, la inflación es 37,35%. Mirá vos cuánta más inflación ha generado este modelo que ha utilizado a la inflación como un disciplinador, porque la inflación no es gratuita. Han generado inflación y devaluación para bajar el peso de los salarios en dólares con la devaluación y en pesos con la inflación. Las dos medidas tienen un propósito, la devaluación y la inflación esconden lo que fue una brutal transferencia de ingresos de los sectores del trabajo a los sectores más concentrados de la economía. Y esa inflación que vos describías está pisada, Dijimos, le sacaron el IVA a los alimentos, tienen congelado el precio de los combustibles y tienen postergado el aumento de las tarifas. Todos impactos que va a recibir el próximo gobierno, la próxima gestión. Así que esta inflación que vos estabas describiendo, que ya se perfila para 55 a 60% para todo el 2019, está pisada. Le están dejando inflación reprimida al próximo gobierno, Gustavo. Y en los 4 años, ayer lo veíamos en los datos de la UMED, la inflación de Macri arriba del 230%. No hay que olvidarse de esa cifra. Arriba del 230% para los 4 años del gobierno. Sí, vos sabés, Gustavo, que estábamos chequeando recién con algunos comercios qué estaba pasando con la harina y con algunos otros productos muy esenciales. Están bajando la bolsa de harina en pesos, el precio es en pesos, al valor del día del dólar. No te adelantes. Espera, no te adelantes. Que de eso justamente vamos a hablar ahora. Porque esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, dimos a conocer lo que es una barbaridad. A algunos almaceneros, los molinos harineros de la Argentina, escuche bien esto, escuche bien este dato. Molinos harineros de acá, de la Argentina, le están cobrando a los almaceneros la harina en dólares. Sí, y algunos quieren cobrar el pan en dólares. Mírelo, mire la factura del Molino Cañuelas, Sociedad Anónima, en la distribución para este centro de almaceneros que compran 75 kilos de harina, se lo dan en peso, pero abajo, cuando le dicen por medio de la presente factura, asciende a 4.007,42 dólares. La harina la están vendiendo en dólares.
en dólares en la Argentina. Producto esto de ya lo que se ha degenerado, un gobierno que no controla precios, un gobierno que no cumple con los programas que anuncia, y ahora los harineros, los panaderos reciben, como esto, de un molino importante, del molino Cañuelas, que le cobra en dólares la harina a los harineros, 4.007,42 dólares. Hoy hablábamos con el presidente del centro de Gastón Mora, de la Cámara de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, y esto decía. ¿En dólares le están cobrando la harina? En dólares. Los remitos llegaron con el monto dolarizado. O sea, te lo ponen en pesos y al final, cuando vas a liquidar, tenés que liquidarlo en dólares. ¿Y es la primera vez que les pasa esto? Sí, es la primera vez. Porque comento que se ha llegado a hablar en la federación hasta de poner el pan en precio dólar. Y no. Es una locura. Bueno. Mirá, tenés tarifa dolarizada, tenés los alquileres que también agarra y se basan en dólares, ¿no? Porque cuando vas el día 10 a pagar, se fijan cuánto está el dólar y te lo cobran en base a los dólares que pautaron, que obviamente no figuran en el contrato, ¿no? Y ahora te sale la materia prima con que te la quieren dolarizar. Es una locura desde donde lo mire, estamos pero totalmente desprotegidos. Bueno, habrá que empezar a tener dólares en la billetera, por si vas a alguna panadería y te dicen el kilo de pan, $2.50. Es una vergüenza. ¿Se das cuenta hasta en esto lo desorganizado que nos está dejando la vida, los precios, todo el gobierno de Macri? Fernando, a esto te quería referir. Sí, vos sabés, Gustavo, que ahí tenías la prueba, ya no podés, es incontrastable, mostraste la factura. Pero los comercios te dicen, no solo la harina le bajan dolarizados. Por ejemplo, el bidón donde viene el aceite está hecho de plástico, en dólares. El bidón es plástico, el plástico es importado, el plástico cotiza en dólares. Los maples de huevo en dólares. El azúcar viene envuelto en bolsa de plástico en dólares. El tema es que uno sospecha que detrás de toda esta posición de las empresas hay alguna luz verde o algún comentario del gobierno que permite hacerlo. Porque el gobierno sería el que tendría que estar muy firme en no permitir esta dolarización. Y todo lo contrario, está hasta uno cree incentivando la dolarización de la economía. Y detrás de toda esta dolarización de la economía, claramente hay un modelo que intenta congelar la distribución de la riqueza en el país, Gustavo, y ponerle una traba a la próxima gestión. Porque en la medida que vos dolarizás la economía, cada vez es más difícil revertir todo lo que son los precios relativos de la economía. Y algún alocado que está sugiriendo. Alocado que está sugiriendo dolarizar otra vez la economía en la Argentina, ¿no? Hay muchos empresarios que están hablando de dolarizar la economía y son empresarios que tienen relación directa con el gobierno. Así que uno cree un incentivo desde el gobierno para que avancen en todas estas conductas que deberían estar denunciadas y que deberían ser sancionadas por comercio interior. Pero claro, Fernando, porque el problema es que acá el gobierno no controla. Este es un gobierno que, como no cree, no controló precios cuidados, no creía en precios cuidados, ahora por las urgencias electorales vuelve a poner precios cuidados, no los cuida, no los controla, no controla que el IVA se esté cumpliendo, sigue con el relato mentiroso al que nos tiene acostumbrado, relato mentiroso, marketinero y electoral en el que la sociedad ya no le cree y los argentinos seguimos sufriendo día a día, porque hay que ir al supermercado, hay que recorrer las diferencias. ¿Cómo es posible que de una cuadra a la otra, entre un chino y un supermercado de primera línea, haya de 40 a 50 pesos de diferencia, me pasa a mí, en mi barrio, entre un producto? Eso es por la ausencia del Estado, del gobierno, el desbarajuste económico que han producido. Y encima, después le echan las culpas a las PASO. 4 años gobernando la Argentina. Los mercados hoy. Vamos a ver cómo estuvo el dólar, subió 58,41. El central tuvo que volver a vender reservas, tuvo que volver a salir a la cancha a vender porque se disparó otra vez 58,41. El blue parece que se está despertando también.
60 pesos el blue. 60 pesos el blue. También se disparó. Y el riesgo país. Para arriba otra vez el riesgo país. 2.104 puntos el riesgo país, el riesgo Macri para la economía argentina. Bien, Irina Hauser, buenas noches Irina. Ayer hablábamos sobre el tema del curreo gay. Cada vez se complica más la familia presidencial, cada vez se complica Macri. Hoy, novedades de nuevo. Irina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Qué pasó? La novedad con el correo. Hay otra novedad en Comodoro Pi. Tiene que ver con una resolución de la Cámara de Casación Penal Federal, de la Sala 4, que vuelve a respaldar, al igual que lo había hecho la Cámara Federal en una instancia inferior, la famosa investigación penal del juez Ariel Lijo. Esta investigación que ahora se dilató un poco a raíz de una pericia técnica que pidió el juez Lijo, pero es importante esta novedad de la Cámara de Casación que le vuelve a dar respaldo. ¿Por qué? Porque rechaza los planteos que habían hecho tanto Oscar Aguad, que es uno de los imputados ya indagados en esta causa por su papel como ministro de Comunicaciones, como su ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocórdoba, y las dos personas que están a cargo hoy del correo, que son Jaime Civil Rovirosa y Jaime Kleidermagen, dos hombres que hoy participan de la administración del correo. De manera que esta resolución de casación lo que da es un nuevo respaldo a esta investigación. Ahora hay que ver cómo continúa el juez Ariel Lijo, que tiene pendiente resolver la situación procesal de todas estas personas. Bien, Irina, ahora vamos a seguir, también hay novedades con el tema de los peajes. Nos estás acompañando con el hashtag Macri complicado, porque los frentes judiciales que se le están abriendo al presidente y a varios de sus ministros cada día lo complican más en la justicia. Ya llegó el candidato presidencial Alberto Fernández, así que tenemos mucho para hablar. Alberto, un gusto, ¿eh? Encantado. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, un gustazo. Muchas gracias. Verlo nuevamente en la Argentina. Sí, bueno. Fui solo una semana. Sí, solo una semana. Pero muy bien, la verdad que una gira sumamente exitosa y mucho interés, ¿no?, en conocer su opinión. Y fue muy importante para la Argentina, creo que es importante. Porque a mí me parece que más allá de lo que se declama con Europa y todo este tema de la Unión Europea y el acuerdo con el Mercosur y todas las cosas que se dicen, la realidad es que la Argentina la ha abandonado Europa y se ha alineado demasiado con Estados Unidos, y la verdad es que yo no creo que esa sea la mejor política internacional que la Argentina puede tener. Y yo que siempre valoré mucho el vínculo con España, porque finalmente España es objetivamente el mayor inversor a largo plazo que tiene la Argentina. Claro. Muchas empresas españolas están en Argentina desde hace mucho tiempo, muchas empresas que no tienen que ver solamente con la telefonía o con algún banco, sino que tienen que ver con el negocio editorial o el negocio pesquero. Y bueno, a mí me parecía que había que revivir ese vínculo, volverlo a aceitar, en un momento además donde tenemos la suerte de coincidir ideológicamente mucho con el gobierno de España. Claro, eso es muy importante, ¿no? Claro, tener una visión común sobre el mundo que tenemos, sobre el mundo que se viene, y después conocer la experiencia portuguesa, ¿no? Con el primer ministro Costa, que tuvimos también un encuentro magnífico, donde pudimos hablar, cambiar opiniones, conocer un poco como su experiencia, muy parecida a la experiencia argentina. A la del 2003, muy parecida. A la del 2003 en el tema del FMI y políticamente a lo que ustedes acaban de hacer por la unidad lograda. Exactamente, y además plantear, me comentaba Costa que ellos llegaron y lo que hicieron fue recomponer los salarios para mejorar el consumo, y a partir de allí se generó un círculo virtuoso donde la producción aumentó, ellos mejoraron los ingresos fiscales, y la verdad el resultado es muy bueno. Es cierto que ellos tienen una realidad distinta a la nuestra, son parte de la Unión Europea, tienen el apoyo de la Unión Europea con lo que todo eso significa. Claro. Pero me parece que es muy importante, fue muy valioso los dos encuentros. Bueno, también, pero hay un entendimiento también a nivel del mundo y de Europa que nos puede acompañar por las experiencias que han tenido. Exactamente. ¿No? Y en el caso de Portugal también la definición del primer ministro de querer que también Portugal sea una puerta de acceso a Europa, ¿no? Fue muy generoso el primer ministro Costa, la verdad que fue una reunión espléndida. Un país al que tenemos un poco olvidado, ¿no? Sí, claro. Portugal. Claro. Porque en verdad América Latina piensa que Portugal es la puerta de acceso de Brasil y España es la puerta de acceso de Argentina.
pero la realidad es que en términos de identidad de conceptos, de identidad de búsquedas, con Costa también tenemos mucho en común. ¿Y va a entrevistarse con el presidente de México, López Obrador? Estoy tratando de coordinar fechas porque no nos ponemos de acuerdo con las fechas. Pobre, en verdad es más culpa mía que del presidente, Bueno, que ha tenido una enorme generosidad. Campaña. Claro, ha tenido una enorme generosidad conmigo. Alberto, la verdad, sinceramente anoche lo comentábamos acá cuando transmitíamos la conferencia de usted anoche en Tucumán, me impresionó gratamente, lo comentábamos acá con mis compañeros, la foto que usted logró anoche. El presidente de la UIA, la CGT, había muchos pequeños y medianos, acá lo estamos viendo de nuevo, había pequeños y medianos empresarios, bueno, gobernadores, Sergio, la futura vicegobernadora. Sí. Pero digo, es una foto muy de presente y futuro de la Argentina, ¿no? Digo, esta foto Macri no la logró. En el discurso que me tocó dar, ayer se cumplieron 50 años de la Unión Industrial. Juan Mansur tuvo esta magnífica idea de convocarnos. Yo había hablado... Pero usted estuvo el día anterior con Acevedo. Con Acevedo había estado el día anterior hablando. La verdad fue una charla espléndida con Acevedo. Yo lo conocía a Acevedo, ¿no? Lo conocía, hacía mucho que no lo veía. Pero tuvo la virtud, la charla, de sentir que estábamos hablando el mismo idioma. Claro. De tener un diagnóstico común y una preocupación similar. Bueno, ellos han sufrido el industricidio de 4 años. Absolutamente, absolutamente. Y cuando le planteé hacia dónde creía yo que debíamos ir, me di cuenta que es exactamente donde quieren ir ellos, ¿no? Entonces, yo le planteé esta idea que tengo desde siempre, de buscar consensos para imaginar el futuro de la Argentina de otro modo, porque la crisis que vamos a recibir es muy grande. La economía que vamos a recibir es una economía muy deteriorada y va a hacer falta del esfuerzo de todos. Cuando digo el esfuerzo de todos, que cada uno va a tener que hacer su aporte. Sí. Los que trabajan, los que producen y el Estado. Todos vamos a tener que hacer un aporte. Y el mejor modo de eso es consensuarlo. Por eso ayer en el discurso, que era francamente lo que yo vivía, ¿no? Y se lo dije a Miguel, que estaba sentado a mi lado, lo tenía de un lado a Daid y del otro lado a Miguel Acevedo. Se lo dije a los dos, pero a Miguel puntualmente le dije, mira Miguel, esto es lo que siempre creímos que debíamos hacer. Ahora si no lo hacemos es culpa nuestra. Claro. Ahora es culpa ¿Y hay nuestra. Predisposición? Absoluta. ¿De los dos lados? ¿De los empresarios y de la CGT? De los dos lados. Inclusive Miguel estaba muy contento porque decía que había casi logrado la presencia de todos los sindicatos, claro. Porque fue Caló, Gerardo Martínez. Bueno, anoche estuvo Moyano acá, estaba muy entusiasmado, dijo no solamente hay que hacerlo, sino después cumplirlo. Exactamente, exactamente. Y Hugo es una pieza central en eso, ¿eh? Hugo es una pieza central también. Mañana me junto con Yasky. Hay que hacer el esfuerzo de unir también a todos los Ahora ahí pasaría por un acuerdo de precios, de salarios y no subvención. Y que el Estado ayude y colabore como pueda hacer para que todo empiece a mover. La economía empieza a moverse otra vez, ese es el secreto. Estábamos viendo recién, yo no sé si se lo vio, pero se lo vamos a mostrar, lo que hoy recibieron en los últimos días un centro de panaderos, la tarifa en dólares. Sí, claro. Vamos a ver, mire, acá para que vea, y estábamos hablando, la factura, podemos, Charlie, verla para lo que mostrábamos anoche justamente, la factura... ¿Está la factura? 4.007,42 en dólares. La harina que están recibiendo los panaderos. Sí, claro, de un molino harinero de primer nivel, tremendo, ¿no? Tremendo. Digo, esto es parte también de la desorganización de la economía argentina. Sí, absolutamente. Pero bueno, pero esto es lo que está pasando. Así como se caen las industrias todos los días. Esto que yo vengo planteando desde el comienzo de la campaña, de que hay que desdolarizar la tarifa, tiene que ver con esto. Claro. O sea, hay una parte de la economía que se mueve en dólares y el resto de la economía se mueve en pesos. Entonces, el que produce pan se mueve en pesos, paga salarios en pesos, cobra el pan en pesos, pero cuando tiene que pagar el insumo lo paga en dólares. Es imposible que funcione así una economía. Porque además las tarifas, siempre hay que recordarlo, las tarifas de servicios públicos están directamente vinculadas a los términos de riqueza de la sociedad donde se prestan. Por lo tanto, ¿qué país
que Argentina puede soportar esas tarifas en dólares. No, aparte con la idea ya que algunos que decían que había que también empezar a vender el pan en dólares, una Sí, locura. claro. Bueno, porque también está esa fantasía de que la economía se dolariza y ya está. Nosotros tuvimos una economía cuasi dolarizada con la convertibilidad, que en verdad empezó siendo un plan para frenar la inflación y en esos términos fue muy exitoso, pero cuando se convirtió en plan de la economía fue tremendo, porque ahí uno renunció a una herramienta central para el manejo de la economía, que es la moneda. Se quedó sin moneda y no pudo moverse más. Ahora hay hoy 4% la inflación de agosto, se calcula 5% la de septiembre, arriba del 55%. Ayer veíamos los datos de la UMED, 4 años Macri va a dejar más de 237% de inflación. ¿Cómo se la ataca? Esa es otra parte del acuerdo, ¿no? Porque justamente el acuerdo que estoy proponiendo es para que paremos un poco la inflación, para que esos costos mayores que puede significar un aumento salarial, por ejemplo, que hay que recomponer para volver a promover el consumo, no se traslada a precios y se convierta en un boomerang. Ahora, eso está claro que hay que atacarlo por varios lados, pero ya no más por el lado monetario, ni por el lado del consumo. Porque la inflación sigue creciendo, más allá de que el consumo se sigue deteriorando. El gobierno pensó, y yo creo que es la madre del problema, del mal resultado de la economía, el gobierno pensó que si paraba el consumo, paraba la demanda, si paraba la demanda, bajaban los precios. Pero eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Cuando paró la demanda, afectó la producción, cuando afectó la producción, afectó el empleo, y cuando afectó el empleo, aumentó la pobreza. Ese fue el circuito perverso que el gobierno generó. Entonces, ya sabemos nosotros que la inflación no tiene un origen monetario ni tiene que ver con el consumo, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la idea de dolarización que hay en la cabeza de los formadores de precios y tiene que ver con las tarifas, que como están dolarizadas se convierten en un costo enorme para el que produce, y tiene que ver con la concentración del mercado, claro, que en el mundo alimentario es muy importante. Eso es lo que le plantearon también en la reunión, la última reunión que tuvo con el fondo, con claro, la concentración del mercado. Pero ellos mismos me reconocieron que ese problema existía. Uno de ellos inclusive planteó que le había llamado la atención que la industria de panificación en la Argentina, el 80% es un productor. ¿No? Entonces, ese tema es un tema que tenemos que ver como para atacar la inflación desde otro lado, para abordar el problema de la inflación desde otro lado. Hay mucha concentración en sectores de la producción, hay mucha concentración en los sectores de comercialización, porque cerca del 40% está en manos de la comercialización, está en manos de hipermercados, que además marcan el precio para el conjunto. Sí. ¿No? Alberto, ayer también ahí usted decía en Tucumán, me pareció muy interesante y muy importante como mensaje a la sociedad. Esto dijo, no estén movilizados, algunos lo entendieron mal, pero digo, no, como que no, evitemos estar en las calles, no, como una forma de decir, no reaccionemos a las provocaciones que se están haciendo de distintos sectores. Ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido. Es lo mismo que nosotros hicimos en el año 2003 con Néstor, cuando todos nos pedían que le peguemos palazos a los que reclamaban en la calle, y nosotros nos negábamos. Pero nos negábamos porque el riesgo es siempre que uno enloquezca, pegue un palazo y todo termine peor. Ayer, de hecho, pudo haber terminado peor la historia. Sí. Cuando alguien reaccionó, le rompió la cabeza a un manifestante, los manifestantes le pegaron a un policía, le quebraron un diente. Uno nunca sabe cuando se desata eso dónde termina. Entonces, a mí me parece que todos somos conscientes del problema que la pobreza tiene. Todos, absolutamente todos. La mejor prueba es lo que pasó hoy en el Congreso. Exacto. Donde todos unánimemente votaron a favor de cambiar Sí, muchos no convencidos, ¿no? Porque Negri dijo que a ver si los intendentes sacaban la plata que estaba guardada en la caja para ayudar, cuando son los intendentes, los peronistas de la provincia de Buenos Aires, los que más están parando la olla en este momento. Pero ¿no? Yo lo escuché a Negri, es cierto eso. Pero finalmente lo votó, con lo cual el problema lo reconoce. Entonces todos estamos al tanto de que el problema existe y todos estamos de acuerdo en que hay que buscarle una solución. Pero a mí me parece que estar en la calle es un riesgo simplemente, y lo que pido es que no asumamos ese riesgo, porque el día que aparece una víctima todos lo padecemos.
Y no todos piensan como pensábamos nosotros en el 2003. Que decíamos, bueno, que estén el tiempo que quieran, pero no vamos a reprimir. No todos piensan igual. Ahora, sobre este tema, que es muy interesante, porque la preocupación ahora de algunos opinólogos de los medios oficialistas ya no es la cámpora. Ahora son los movimientos sociales. ¿Cómo va a ser Alberto Fernández para convivir con Grabois, que altera el orden, que va a presionar, que extorsiona? Entonces ahora han variado, dice, ¿cómo hará Alberto Fernández para disciplinarlos o convivir con esos sectores de los movimientos sociales? Ahí también hay que entender el tema, ¿no? El fenómeno. A mí no me parece una buena idea ni estar en las calles, ni tomar un shopping, ni meterse en un country, ni meterse en un hipermercado. Todas esas ideas me parecen que son malas ideas, dan lugar a reacciones que uno no ayudan, francamente no ayudan. Pero también es cierto que hay un problema de pobreza muy aguda, que el hambre vuelve a ser un problema en Argentina. Está claro, como dice Negri, no tenemos el conflicto que tiene África, pero tenemos problemas de gente con hambre en Argentina. Por eso la cantidad de comedores comunitarios que existen. 35.000, decía Ginés el otro día que estuvo acá, en la provincia de Buenos Aires, comedores sociales. Fíjese. Entonces, con ese número, evidentemente, tenemos un problema muy serio. Muy serio. Entonces, lo que siento es que también esa gente que sale a la calle está tratando de llamar la atención con un sistema que no le presta atención. Porque también es verdad que los grandes medios de comunicación no tocan el tema. Es verdad que la pobreza es un tema oculto, claro, la verdad es verdad que el problema del desempleo, lo que fue crisis en la economía de Macri, en verdad fue todo un tema silenciado. Entonces, a mi juicio, un día la gente no encuentra mejor modo de expresar, préstenme atención, que haciendo estas cosas, que no las recomiendo, no las comparto, pero las puedo entender, simplemente puedo entender por qué ocurren. Ahora, esta demonización que hacen de Grabois, a mí me parece realmente muy injusto. Como hicieron antes también con la Cámpora. Claro, pero es muy injusto, porque Grabois es un hombre muy genuino, que no necesariamente estoy de acuerdo en todo lo que él piensa, pero es un hombre muy genuino. Supongo que lo de la reforma agraria no está de acuerdo. Por ejemplo. No es necesario preguntárselo. Por ejemplo, exactamente. Pero a mí tampoco me preocupa que en el espacio haya gente que piense eso. Y que se abran los debates, porque si no podemos debatir en la Argentina, estamos fritos. Pero es muy llamativo, ¿no? Porque durante años cuestionaron la existencia del discurso único. De un movimiento político que se movía como un ejército, que respondían al discurso oficial y nadie se movía de allí. Ahora resulta que cuando yo no quiero que haya un discurso único y que cada uno exprese lo que piensa, entonces es un problema porque cada uno piensa lo que piensa, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? No, miren, yo no voy a hacer nada por definir un discurso único, yo prefiero que se den los debates y que tengamos la libertad de expresarnos como queremos y hasta de disentir en algunos puntos, como puede ser el tema de la reforma agraria, que tampoco está planteado por Grabois en los términos que lo plantean, porque el concepto de reforma agraria que algunos en Argentina conocen no tiene nada que ver con lo que plantea Grabois, que además es algo que ocurrió en Brasil con Sarney de presidente. Dese cuenta que no tiene nada que ver, Pero creo que no es momento para hablar de eso, claro. No es objetivo nuestro. No es urgencia tampoco cuando está con el tema del hambre acá en la Argentina. Pero Grabois es realmente un hombre muy genuino en su preocupación por la pobreza. Es muy honesto, no es un hombre que trabaja con los pobres para sacarse fotos y hacer política, es un hombre preocupado por los pobres, es un hombre que ha dedicado su vida a estar cerca de los pobres. Sí. Y la verdad es que es enormemente meritorio, enormemente respetable lo que él hace, y lo ponen en un lugar demoníaco. Primero, que era un hombre del Papa, que le llevaba ideas al Papa horribles, y lo único que le preocupa a Grabois es que la Argentina sea más igualitaria. Después tiene ideas que no necesariamente uno comparte. Totalmente. Pero la verdad, la honestidad de su trabajo para con los pobres definitivamente existe, no es un invento. Uno lo puede ver. No, sí, totalmente. Hoy Macri volvió a insistir que el problema económico fueron las PASO y cómo votaron los argentinos al frente de todos. ¿Qué puedo decir? Es un presidente que no, le cuesta mucho entender que él es la causa del problema. Cuando uno habla con los inversores, uno se da cuenta que ya los inversores se han dado cuenta dónde está la causa del problema. ¿Es Macri?
El problema es Macri, lo vengo diciendo hace muchos años, el problema es Macri. Son sus políticas y es su incapacidad de dar respuesta inteligente a los problemas que existen. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Cuando la gente termina acampando, reclamando planes, es porque el gobierno no tuvo otra idea más que financiar la pobreza con planes sociales. Pero nunca se les ocurrió promover el trabajo, nunca se les ocurrió promover la inversión, nunca se les ocurrió mejorar el consumo. Y ahora tienen esto que está pasando. Lo mismo pasa con la deuda. Nunca tuvieron otra idea que no sea endeudarse, endeudarse para que todos los argentinos tuvieran los dólares y no argentinos tuvieran los dólares para llevárselos de vuelta, ¿no? Y hacer negocios financieros. Todo esto es causa de Macri. Y ya el mundo lo ha entendido, ¿eh? Lo hablo con los presidentes, lo hablo con los inversores, lo hablo con los fondos de inversión, lo hablo con los empresarios, lo hablo con el campo, todos han entendido que el problema se llama Macri. Ahora, a Macri le cuesta entenderlo. Bueno, eso ya me excede. Ahora, también para usted, digo, qué doble responsabilidad, ¿no? Porque como usted dijo, como dijo en España, es candidato. Sí. Y ya muchos lo reciben como un presidente electo, lo tratan en la Argentina como un presidente electo. Pareciera que ahí también el gobierno, el fondo y los medios trataron en algún momento de arrinconarlo para llevarlo a una postura profundo para ver si salvaban las papas. Digo, aquí tiene que hacer un equilibrio muy delicado, ¿no? Yo la verdad es que no me siento haciendo equilibrio porque siempre digo lo que pienso. A veces me traerá problemas decir lo que pienso. Pero la verdad es como me he movido toda mi vida y quiero seguir igual, no quiero cambiar ahora. Y la verdad cuando me escuchan es lo que creo. Y cuando digo que el fondo es responsable de lo que ha pasado es lo que creo. Ahora, ¿eso quiere decir no le vas a pagar al fondo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tiene en estos resultados y en estas consecuencias. Eso quiere decir. Y cuando me apuran para que veamos de reperfilar la deuda, me pregunto si no hay detrás de ello un apuro de los acreedores privados para que el fondo no venga con exigencias que lo perjudiquen a ellos. Entonces son todas cosas que hay que moverse con mucho cuidado, con mucha precaución. Pero eso no me quita que yo siga pensando lo que pienso. ¿Usted tiene buena relación con Roberto Labaña? ¿Lo convocaría al gobierno? Yo siempre digo lo mismo. Yo hace mucho tiempo que no hablo con Roberto. Él tuvo la generosidad de llamarme el día de la elección para felicitarme. Y no he vuelto a hablar con él. Yo no sé qué quiere, él es un candidato, y yo lo respeto como tal. Es un candidato y creo que su objetivo es ser presidente de los argentinos. Ahora, en la búsqueda de ampliar, el otro día estuvo Ricardo Alfonsín acá, dijo que se iba a juntar con usted. Que bueno, es que yo con Ricardo a quien quiero que había que empezar a reformular nuevamente una forma de convivencia, esto que usted también dice, que Ricardo coincide, hay que cerrar la grieta, hay que superar, hay que buscar estos acuerdos. Es que tanto con Ricardo como con Roberto Labaña, está claro que tenemos en común muchas cosas, y que tenemos una mirada común sobre muchas cosas, pero yo no pierdo de vista que Roberto es un candidato a presidente. Obvio. Y que está compitiendo y está muy bien que lo haga. No sé el día de mañana, ¿quién no quisiera tener trabajando con un Roberto Labaña? Si Labaña es un hombre de una enorme capacidad, todos quisiéramos. Pero él tiene otro objetivo ahora que yo respeto y bueno. Se están activando muchas causas judiciales contra el presidente. Correo, que es una vergüenza que todavía no se haya, la familia presidencial no haya saldado y hayan buscado demorar. ¿Cómo piensa, recuperar lo que la familia presidencial le debe al Estado argentino si la justicia no actúa a tiempo? Bueno, el Estado puede hacerlo, tiene mil resortes para hacerlo. No lo ha hecho, no sé por qué, es eso lo que están investigando, ¿por qué no lo hicieron? Hay una fiscal... Bueno, Macri quiso volver a foja cero. Claro, hay una fiscal muy importante que es la que sostuvo la búsqueda de la solución del tema por parte del Estado. Lo hizo mejor que el Estado mismo. En fin, a mí lo que me parece es que también lo que está pasando hoy en día con las causas estas nos obliga a hacer un planteo sobre cómo funciona la justicia, ¿no? Exacto. Nos obliga, se enojan cuando lo digo, pero ahí tienen una prueba, ¿no? De lo que yo estoy hablando. Totalmente. Ahí tienen una ¿Terminó prueba. el libro? ¿Lo va a terminar o no?
Sí, estoy avanzando con el libro. ¿Antes de octubre o sí, igual creo, algún final ahí me enteré que Rafael Bielsa ha escrito algo sobre lawfare con otra persona más. ¿Rafael Bielsa? Que escribió algo, acaba de terminar un libro que me pidió que se lo prologue y lo voy a hacer con gusto. Me parece que me ganó de mano en algunas cosas. Juan. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, Juan. Da toda la impresión que el país que escribías antes del 11 de agosto hoy es mucho más complejo todavía después de las elecciones primarias, porque obviamente el 10 de diciembre vamos a llegar con más pobreza, con más recesión, con más inflación, la capacidad instalada de la industria es cada vez más baja. Te quería consultar puntualmente cuál crees vos de todo este paquete realmente explosivo que es hoy Argentina, cuál es la máxima preocupación y cuál es la prioridad para ese 11 de diciembre en caso que se repita el resultado de las primarias. El mayor problema que tenemos es ese goteo permanente de reservas que sigue desfinanciando a la Argentina. Ese es el mayor problema que tenemos. Hay una ilusión óptica que dice han controlado el valor de la divisa, pero lo han controlado a costa de un goteo sistemático de pérdida de reservas, que es un tema, porque la caída de reservas es constante. Y cuando hablé con el presidente una de las primeras veces, le dije que lo único que me preocupaba era que traten de sostener las reservas para poder hacer frente a las obligaciones que ellos asumieron, ¿no? Y creo que ese objetivo no se está logrando. Ahora, yo ya tengo claro, ayer lo decía en Tucumán, yo ya tengo claro que voy a recibir un país económicamente diezmado. Y no me quejo, no voy a hablar de la herencia. Como decía José Manuel de la Sota, en política las herencias no se reciben con beneficio de inventario, así que uno se tiene que hacer cargo de lo que recibe. De los que no hablaba Néstor tampoco. Exactamente. Acá lo que tenemos que hacer es arremangarnos y empezar a trabajar otra vez en un sentido totalmente distinto a lo que ha hecho el gobierno. Totalmente distinto. Y me parece que el mayor problema que tenemos es el problema financiero por el nivel de deuda externa que nos han dejado. Ahora, yo confío que con este trabajo que estamos haciendo con empresarios, con la gente del campo, con la gente con los sindicatos, podamos dar un marco de estabilidad mínima para que durante 180 días la Argentina vuelva a arrancar. Esto es como un auto que se ha quedado parado y para que arranque tenemos que empujarlo entre todos. Y después tenemos que ir manejándolo con el cuidado que con el cuidado que exige manejar un auto que se ha quedado en la ruta, que uno no sabe muy bien si vuelve a aparecer el problema. Pero si arrancamos va a ser mucho más fácil, mucho más fácil. Pedro. Sí, justamente ya que hablamos de un auto parado, la integración regional parece un auto parado. ¿Cómo se lo puede hacer funcionar otra vez, no? Porque parece quebrada la UNASUR, que no se reúne, países que se fueron, los incendios en la Amazonía y no logran reunirse los 8 países de América del Sur. Entonces mi pregunta es ¿cómo se reconstruye? O sea, ¿cómo se logra que este auto de América Latina se vuelva a poner en funcionamiento? México ya tiene una puntita diciendo, bueno, queremos asumir la presidencia de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Cómo se reconstruye esto que parece tan quebrado? Nosotros con Marco Enrique Sominami y precisamente el Gobierno de México creamos el Grupo de Puebla, que Pedro lo conoce porque es parte del grupo. Y en verdad allí nuestra mayor obsesión es volver a reconstruir la integración regional de América Latina, con México incluido, porque gracias a Dios, desde la llegada de López Obrador, México ha vuelto a mirar América del Sur. Sí. A pesar de tener un acuerdo de integración con el norte de América, empieza a mirar América del Sur, y eso es muy importante para nosotros, porque la identidad cultural con México es muy grande, y si además tenemos una identidad política, una identidad económica o búsquedas en materia económica en común, es muy importante. Y creo que existe en muchos de los gobiernos de América del Sur, el gobierno uruguayo, el gobierno mexicano, el gobierno de Bolivia, eventualmente el argentino, la idea de reconstruir la integración que alguna vez fue. Allí en el Grupo de Puebla también está Samper, que es un hombre central en el UNASUR, es un hombre que con mucho esfuerzo sostiene y mantiene en pie el UNASUR. Y cuando uno va a discutir con el mundo a ver cómo integramos economías, porque está claro que la globalización nos impone ese desafío, uno advierte lo importante que es la región. La unidad. La región, claro, porque uno tiene otra fortaleza a la hora de discutir.
tiene otra fortaleza. Por lo tanto, para mí eso es un tema prioritario. Ahí tengo previsto un viaje a Bolivia, tengo previsto un viaje a Perú, y la idea precisamente, ahora en los próximos días, y la idea precisamente es empezar a hablar entre todos, reconstruir la integridad que se ha quebrado. Porque así como nos hicieron creer en la meritocracia, irónicamente también nos hicieron creer en la ruptura del continente. Exacto. ¿No? Como que Argentina solo podría. Sí. Y la Argentina o solo con le Estados cuesta. Unidos. Claro, exactamente. Irina. Estados Unidos ha tenido un gesto muy importante porque el gobierno acaba de autorizar un préstamo de más de 600 millones de dólares, y yo lo valoro mucho, la actitud de Estados Unidos, porque acaba de aprobar más de 600 millones de dólares para inversiones en Vaca Muerta, en parques eólicos, y eso es una muestra de que Estados Unidos se está mirando más allá del 10 de diciembre. Bueno, lo dijeron, ¿no? Me parece Más muy allá importante. Pero ahora hay un quién gesto. gane ese... Pero lo ahora, dijo, ¿no? ahora ha habido un gesto. Hoy me lo comunicó el embajador de Estados Unidos y es un gesto muy importante. Muy importante. Porque ahí... ¿De inversión? Claro, porque es el gobierno americano el que está financiando esto. Y está financiando a capital privado para que venga a la Argentina y arriesgue. Y es una prueba de que están mirando el crecimiento de Argentina o el desarrollo de Argentina más allá del 10 de diciembre. Yo lo valoré mucho, porque todo esto que yo digo de la integridad latinoamericana, de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea, no es que necesariamente nosotros tenemos que romper vínculos con Estados Unidos. No, por supuesto. Para nada. Dice eso. Para nada. Ampliar. Para nada. Es ampliar el escenario. ¿Y cómo es el vínculo? Ahora que reveló, que habla con el embajador de Estados Unidos en la Argentina. La verdad es que he hablado con gente de la embajada y el embajador se comunicó conmigo vía WhatsApp estando yo en España. Y quedé en verlo a mi regreso. Y hoy me escribió para informarme esto y me puso muy contento, claro. Porque me parece que está muy bien. Claro. Y yo valoro mucho lo que han hecho. Irina. Te traslado una pregunta que me suelen hacer a mí y que no puedo terminar de contestar, que es ¿qué reforma judicial tenés en mente o habría que hacer? Tribunales federales, cortes. No, a mí me parece, ese es un tema muy, muy delicado, pero me parece que hay muchas cosas en la justicia que no están funcionando, Irina. Me parece que el sistema de selección de jueces no ha funcionado bien. Y eso es un problema del Consejo de la Magistratura. Y el sistema de remoción de jueces tampoco ha funcionado bien. Y ese es un problema del Consejo de la Magistratura. Me da la sensación que tenemos que prestarle atención a esos temas. Y lo que tenemos que acostumbrarnos es a tener una justicia realmente independiente, a no seleccionar jueces que nos den la tranquilidad de que son jueces amigos. Claro. Los jueces amigos del poder son los jueces amigos del poder, claro, en abstracto. Si el poder lo tiene uno, es amigo de uno, y si el poder lo tiene otro, se vuelve en contra si hace falta. Y la verdad lo que nosotros necesitamos son jueces ecuánimes, jueces dignos, jueces probos, que no se dejen llevar por los vaivenes del poder. Ahora, el Consejo de la Magistratura no está preparado para eso. Está preparado para buscar los jueces amigos del poder. Y eso hay que cambiarlo. O sea, ¿cambiarías la conformación? Yo creo que hay que revisar el funcionamiento. Siempre les propongo a todos que me tocan este tema, en la Universidad de José C. Paz hay un observatorio de la justicia que ha hecho un trabajo sobre el Consejo de la Magistratura y lo que demuestra es que el 70% de los concursos son alterados en la famosa audiencia con el consejero político. Eso es un horror, eso está mal evidentemente, eso está mal y eso es una prueba de que no está funcionando bien. Entonces me parece que nosotros ahí tenemos que prestar atención, porque insisto, la mejor calidad institucional no es llenar de jueces amigos la justicia. Totalmente. Es tener jueces probos, jueces dignos. Sí, Alberto, mencionaste como una de las primeras medidas la desdolarización y el pacto social. Hay que ir a desarmar estos grandes grupos económicos que están teniendo posiciones dominantes de mercado y que parece ser la principal factor de generación de inflación en Argentina. Yo no sé si hay que desarmarlos, porque yo no lo... Digo, finalmente estos esquemas de mercado se han creado porque el Estado ha dejado que funcionen así. O sea, no es que alguien ha venido y ha irrumpido con tanquetas a tomar lugares en el mercado, no. El Estado fue permitiendo que el mercado se consolide de este modo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar el modo, primero, de que esas posiciones dominantes cedan. Y para eso hay recursos legales, sin cambiar nada. Tenemos la Ley de Defensa de la Competencia,
tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos 1000 herramientas que el Estado no usa. Otra vez el Estado. El Estado presente. no usa, exactamente. ¿No? El Estado no usa, y lo que el Estado tiene que hacer es poner orden cuando en los mercados se desequilibra la balanza. Es esto. Yo siempre creo que, yo no creo realmente en la lógica de la libertad de los mercados. Hoy hay un reportaje en La Voz del Interior a Roberto Urquía que es maravilloso, porque Urquía no es precisamente un marxista, pero habla de cómo funcionan los mercados en realidad, y que la libertad de los mercados no existe nunca. No. Entonces, cuando eso funciona, el Estado tiene que siempre funcionar como un árbitro que compense cuando se desnivela la balanza. Me parece que nosotros vamos a tener que trabajar con todas estas cosas, con todas estas herramientas legales que tenemos. Anoche Y también promover la inversión en sectores, no importar qué es lo que hizo Macri. Macri piensa que si la industria de la panificación está en manos de un solo operador, hay que importar pan lactal. No es así, no es así. En verdad lo que hay que generar son competencias internas y favorecer la instalación de esa competencia. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho para eso, pero que se debe trabajar en este sentido. ¿Lo sintió auténtico cuando el presidente lo llamó? ¿Cómo...? No, yo creo que sí, que fue auténtico. Lo que pasa es que yo tengo una visión muy distinta a la del presidente. Es muy distinta, muy distinta. Entonces, así lo votó la gente. Claro, es que me cuesta mucho entender lo que él me propone, porque yo pienso otra cosa. Ahora, también quiero aclarar, porque en estos días que no estuve, se construyó una fantasía, y está bien, no es un reclamo, pero sí creo que hay que aclararlo. A mí nunca me consultaron sobre las medidas que tomaron. Antes. Claro. Ni ahora. Claro, lo que hicieron Ni fue cuando fue al avisarme, fondo. que iban a tomar medidas. Y está bien, porque los que gobiernan son Obvio, ellos, no tienen por qué pedirme a mí. Pero lo que pasa es que después ellos toman la medida y me reclaman que yo avale las medidas. Claro, son cosas distintas. Totalmente. Está bien que ellos tomen las medidas y está bien que yo tenga mi opinión crítica, pero lo notable es que cuando lo critico salen enseguida a decir que yo estoy atentando contra el gobierno. No es así, no es así. Bueno, la sociedad ha votado algo que usted ha llevado adelante, que seguramente va a ratificar el 27 de octubre, que es algo totalmente contrario a lo que se ha aplicado en Argentina. Claro, es que yo creo que lo peor que le podría hacer a la Argentina es dejarla sin opción. No, totalmente. Dejarla sin opción, y además no creo que esta sea la opción. Pero es una locura. Pero además es una locura lo que le trataron de hacer, de arrinconarlo a Macri y al fondo. Claro. Cuando la sociedad claramente ha votado otro modelo. Yo el mayor aporte que hice con mi viaje al exterior es guardar silencio sobre lo que estaba viendo. Exacto. Y yo obviamente voy a ayudar al presidente en todo lo que esté a mi alcance para que él haga lo mejor para que el país avance. Pero la verdad es que yo no estoy gobernando, yo no soy cogobierno de nadie, y la verdad tampoco estas decisiones que ha tomado el gobierno fueron consultadas previamente a mí ni a nadie de mi equipo. O sea, me llamaban y me decían, hoy vamos a tomar, me llaman y me dicen, bueno, vamos a tomar una decisión, después hablemos. Ok, ¿cuál es la decisión? Declaran el default en moneda nacional. ¿Y ya qué hago? tomada. Claro, ¿y qué hago yo? ¿Qué quieren que aplauda eso? ¿Cómo quieren que aplauda eso? Claro. Me dicen, bueno, va a haber medidas. Y entonces después sacan las medidas del Banco Central, cuando previamente le había dicho al presidente que en virtud de la medida que se había tomado con el reperfilamiento que anunciaron, por favor, proteja la salida de dólares de los bancos, porque era obvio que si estaba diciendo que no puede pagar, la gente se iba a asustar. Y hasta le propuse que, como me di cuenta que no habían pensado medidas, le propuse que dicten un feriado bancario y un feriado cambiario, para tomarse el tiempo hasta ordenar eso. No hacía falta, me dijeron, 3.000 millones de dólares en 2 días perdimos. Y equivocadas las medidas, que produjeron un gran problema. Y recién el domingo salieron a parar el tema. Y bueno, uno ve lo que se ha perdido de La Paso hasta acá y es terrible. Lo que se ha perdido de reservas de La Paso hasta acá es terrible, terrible, terrible. Habla de una incapacidad asombrosa del gobierno, asombrosa. Pero bueno, yo esto lo explico. Es incapacidad pensando bien. Si uno pensara No, yo mal, creo que a esta altura es pura incapacidad. ¿Sí? No, yo efectivamente creo que hubo una lógica económica que condujo a este desastre.
Pero frente al desastre solo incapacidad. Solo incapacidad, porque no creo que estén contentos con el rol que les toca jugar. No creo, sinceramente. Alberto, gracias. No, gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa y enseguida volvemos.